Grabar. Ya. Hoy voy a hacer la ayudantía 7, que trata sobre altura neta de succión. Y al final, voy a resolver, o sea, no, voy a aclarar algunas cosas sobre problemas que vi en la tarea. Ya. La altura neta de succión positiva, o como se llama en inglés, NPSH, es la carga disponible que se tiene a la entrada de una bomba para evitar la cavitación o la evaporación del fluido. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Es cuánta carga puede succionar, por así decirlo, la bomba antes que se alcance la presión del vapor. ¿Ya? Se tienen que imaginar que cuando una bomba impulsa fluido, por un lado tiene presión menor a la atmosférica y por la otra tiene presión, puede que sea mayor, debido a que la bomba entrega presión a un fluido. Entonces, cuando está succionando, puede llegar a un punto donde la succión sea tanto que se llegue a la presión de vapor y se forme la cavitación. ¿Ya? La cavitación es cuando, obviamente, como dije, se llega a la presión del vapor y se forman burbujas, ¿ya? Porque se está cambiando de estado. Y luego estas burbujas, al pasar a la zona de mayor presión de la bomba, o sea, a la salida, o dentro del rodete de la bomba, ¿ya? Estas, con la presión grande, implosionan y liberan ondas de choque o chorros, microchorros, que van a dañar el equipo, ¿ya? Como en las fotos que se puede apreciar atrás. Ah, ahí sí. Ya. Entonces, nosotros necesitamos ecuaciones de diseño para cerciorarnos que esta altura de succión esté bajo los límites para evitar que ocurra la cavitación. ¿Ya? Acá hay una imagen donde se representa la cavitación. Aquí está la burbuja. ¿Ya? Acá en el inicio del choque, que se llama, es cuando interviene la presión, hace que esta burbuja como que explote y se separe y se forma como un jet, ¿ya? Un chorro de agua. Y esto nos erosiona el equipo. Ya, la altura neta de succión eh, disponible va a tener esta estructura donde PE es la presión de entrada, VE es la velocidad de entrada y PB es la presión del vapor, ¿ya? Este valor normalmente lo entregan las curvas características de las bombas, que les voy a mostrar luego, y también existe esta ecuación, que es simplemente un Bernoulli entre un punto y otro, considerando el punto donde se succiona y la entrada de la bomba, ¿ya? PA es la presión, puede ser la atmosférica o la del punto 1, ¿ya? ZE es la diferencia de altura que existe entre la bomba y el punto de succión, ¿ya? Pues es negativa si la bomba está por encima y positiva si la bomba está por debajo. HF de la entrada son las pérdidas de carga que se tienen en la tubería de succión. Y eso sería, ¿ya? Y esto tiene que ser mayor a la altura neta de succión para que no exista cavitación. ¿Ya? Como recuerdan en la ayudantía pasada, en estos ejercicios se hacen uso de las curvas características de las bombas que vienen catalogadas por el fabricante. Estas curvas dependen del diámetro del rodete que se esté ocupando y del caudal y la altura a la que se esté trabajando. Estas curvas punteadas corresponden a las curvas de isoeficiencia, donde se tiene igual eficiencia, ¿ya? Y las curvas de abajo son las de isopotencia, estas que están aquí, y la curva de la altura neta de succión es la que está acá abajo, y es la altura neta de succión requerida, que no quiere decir la que es
la que vamos a tener nosotros, porque la que vamos a tener nosotros la tenemos que calcular y comparar con esta, y ver si cavita o no. Y esa, esa altura neta de succión nos va a servir para diseñar nuestro sistema. Y aquí sale en el gráfico que se elige un margen de seguridad de medio metro como mínimo. Entonces nosotros tenemos que tener medio metro por sobre la altura neta de succión para tener un buen diseño. Si no, nos estamos arriesgando, porque siempre hay errores en los cálculos y etc. Ya. Ahora vamos con el problema 1. El problema 1 dice así. El sistema en la figura consiste en una tubería de acero comercial con una rugosidad absoluta de 0,05 milímetros. El largo de la línea de succión AB es de 10 metros y el de la línea de descarga CD es de 490 metros, ambas con diámetro interior de 150 milímetros. El agua que circula está a 15 grados con una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, con una viscosidad cinemática de 1,15 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados por segundo, y una presión de vapor de 1600 pascales. La presión atmosférica es de 100 kilopascales y se instala una bomba centrífuga con un impulsor de 260 milímetros de diámetro. Nos adjuntan las curvas de la bomba dadas por el fabricante y nos piden el caudal que circula por el sistema, la potencia producida por la bomba, que es la potencia hidráulica, la potencia requerida por la bomba, que normalmente se ve por catálogo, y la eficiencia de la bomba. Y nos piden el largo máximo de la línea de succión sin que se produzca cavitación. Ahí está el dibujo de la situación. Tenemos un estanque abajo, un estanque arriba, una línea, una bomba acá, pérdidas menores en los codos, en las entradas, en las salidas por aumento abrupto o disminución abrupta de área. Tenemos una válvula y tenemos las cotas que separan los estanques. Ambos estanques están a temperatura ambiente, perdón, a presión ambiente. Ya, nos dan estas curvas de la bomba. Nosotros tenemos que trabajar con las de 260 milímetros del rodete. Y eso sería. Ya. Perdón por la calidad, que no salió bien el escaneo. Ya. Como no nos dan la velocidad a la que va el flujo, nosotros necesitamos darnos un caudal. Además, porque nos entregan las curvas. ¿Ya? Si nos damos un caudal, podemos obtener una altura y ir generando la curva del sistema, que se llama. Y una vez generemos la curva del sistema, podemos ver dónde se intersecta la curva característica y la del sistema y obtener el punto de operación. Entonces, nos damos un caudal de 250 metros cúbicos por hora, porque es un valor aquí bastante central. ¿Ya? Podemos haber elegido 200 si queríamos, pero en este caso elegimos 250. Ya. Si tenemos el caudal de 250, lo pasamos a metros cúbicos por segundo para trabajar en unidades MKS. Obtenemos la velocidad mediante la continuidad, ecuación de continuidad, y tenemos que la velocidad nos da 3,96 metros por segundo. Ya. Ahora necesitamos saber en qué régimen estamos trabajando para poder sacar las pérdidas por fricción. Con esto podemos sacar el número de Reynolds, ¿ya? Que es velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática, y nos da que el régimen es turbulento, porque nos da sobre 4000, que sería el punto de transición. ¿Ok? Entonces, ahora sacamos la rugosidad relativa, ¿ya? Que sería la rugosidad absoluta sobre el diámetro. Y con estos datos podemos ingresar al diagrama de Moody. Acá está el diagrama de Moody.
y tenemos que ingresar por 5 por 10 elevado a 5 y lo intersectamos con la curva de 0,0003 de rugosidad, que sería como por acá al medio, y nos da un aproximado de 0,016 del factor de rugosidad. Ya. Una vez con eso, aplicamos la ecuación de Bernoulli en el punto 1, estos son los datos del punto 1, más la altura que impulsa la bomba, igual a los datos del punto 2, más las pérdidas por fricción. ¿Ya? Esta ecuación siempre se hace en estos ejercicios de bombas, así que es bueno que aprendan a formularla. Ya, entonces, como tenemos que los dos estanques están a presión ambiental, eliminamos el factor de la presión. Como sabemos que los estanques son grandes y la velocidad a la que disminuyen va a ser muy poca, despreciamos la velocidad y solo queda despejar la altura de la bomba, eh, juntando términos al lado derecho, las cotas las sumamos y nos dan 13 metros de diferencia. Y el término de pérdidas por pérdidas de carga, aquí tenemos las pérdidas por fricción, ¿ya? Que sería el factor de fricción por el largo sobre el diámetro, más la sumatoria de las pérdidas menores, de los factores K, que es 8,48. ¿Ya? Esto lo multiplicamos por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad y despejamos la altura, que serían 62,4 metros. Ya, si vamos al gráfico, vemos que para 250 metros cúbicos por hora y 62 metros, estamos bastante lejos de la curva de los 260 milímetros. Entonces necesitamos hacer otra iteración. Ya. Entonces, segunda iteración. Como estábamos por debajo de la curva, ahora tenemos que tomar un caudal mayor para estar sobre la curva. Entonces elegimos un caudal de 300 metros cúbicos por hora. Esto lo pasamos a metros cúbicos por segundo, 0,083, y por la ecuación de continuidad obtenemos la velocidad, que serían 4,7 metros por segundo. Seguimos los mismos pasos que la vez anterior. Luego necesitamos, para sacar las pérdidas de carga, necesitamos el número de Reynolds, para saber el régimen, 6 por 10 elevado a 5, o sea que es turbulento. Y como ya habíamos sacado la rugosidad relativa, hacemos ingreso al diagrama de Muy y nos va a dar un aproximado de 0,016 de nuevo, porque los números son bastante cercanos ahí. Y eso, 0,016 es el factor de fricción. Nuevamente hacemos la ecuación de Bernoulli. Al tiro vamos a despreciar la presión y la velocidad, como lo hicimos antes, y tenemos la diferencia entre cotas, que sería 13, y las pérdidas de carga. Las pérdidas por rugosidad, las pérdidas menores y el término que lo multiplica. Entonces tenemos que la bomba impulsa 82,6 metros. Vamos de nuevo al gráfico de los 300 metros cúbicos por hora, que sería esta línea roja de la derecha. Vemos que nos da sobre la curva de los 260 milímetros, así que podemos trazar la curva del sistema, uniendo el punto que obtuvimos en la primera iteración y el que obtenemos en la segunda. Y vemos que intersectamos en este punto, que está la línea verde con la curva de los 260, y nos da que el caudal es aproximadamente, se hacen los cálculos de interpolación y eso, que es bastante tedioso, les va a dar aproximadamente 295 metros cúbicos por hora y una altura de 80 metros. Y ahí obtuvimos el punto de operación. ¿Hay alguna pregunta?
voy a seguir. En la parte B nos preguntan por la potencia, ¿ya? Como en la ayudantía pasada lo vimos, la fórmula de la potencia es simplemente ρGH, que es la altura que impulsa la bomba, por el caudal. Esto nos da 64.310 watts. Ya, entonces nos dicen que obtengamos la eficiencia de la bomba. Y para esto necesitamos la presión requerida por el fabricante a ese caudal. Entonces nos vamos a la curva de la bomba y vemos que para 295 metros cúbicos por hora intersectamos con la curva del diámetro y nos dan 80 kilowatts. Ya, entonces tenemos una potencia requerida de 80 kilowatts y la potencia hidráulica que tenemos del problema son 64.310. Entonces dividimos estos dos términos y podemos sacar la eficiencia que tiene la bomba, que sería del 80% en este caso. Ya, y ahora finalmente nos preguntan cuál debe ser el largo de la línea AB para que no exista cavitación. Entonces, tenemos que nuestra curva de la bomba entrega una altura neta de succión de 8 metros. Si ponemos el gráfico, nos vamos a nuestro caudal, intersectamos con la primera curva, que serían los 260, y nos da 8 metros. Ya, entonces tenemos 8 metros. Formulamos la ecuación que yo había dado al principio, ¿ya? Que sería la altura neta de succión igual a la diferencia entre las presiones más la diferencia de la altura entre el estanque de succión y la bomba, que en este caso sería 1 más 1, porque la bomba está por debajo de la cota del tanque, y las pérdidas de carga. Nótese que acá ponemos el largo de solo la fracción de AB y la pérdida de carga menor que tenemos solo en la fracción AB, que sería un codo, 0,5. Ya, entonces hacemos la diferencia entre las presiones. La presión del vapor es 1,6 kilopascales y despejamos el largo del tramo AB, que sería 20,54 metros, ¿ya? O sea que el largo máximo que puede tener esa línea son 20,54 metros para que no exista cavitación. Entonces, si trabajamos bajo eso, que en este caso la bomba trabaja con, perdón, en la primera situación trabaja con 10 metros, así que no estaría cavitando. Ya, listo. ¿Hay alguna pregunta con el problema 1? Ya. Si no hay preguntas, voy a seguir con el problema 2. Ya. Ya, entonces, el problema 2 dice así. Se bombea agua a 15 grados Celsius entre dos depósitos a través de una tubería con las siguientes características. 300 milímetros, 116 metros de largo, un factor de fricción de 0,025, factor de pérdidas menores igual a 6, y nos dan la curva característica de la bomba centrífuga, ¿ya? Funcionando a 1500 RPM. Ya, esta curva que nos dan acá, o función, se llama función motriz, ¿ya? Esta función es la que determina la curva característica de la bomba. Ya, si antes nos daban un gráfico, ahora nos dan la ecuación. De hecho, en la tarea 2 les dan esta ecuación en muchos ejercicios. Y bueno, acá les voy a mostrar cómo ocuparla. Tenemos que la altura de la bomba está en metros y el caudal está en metro cúbico por segundo. Entonces nos piden el caudal que circula por el sistema, la potencia requerida por la bomba, si la eficiencia es del 60%,
Y nos dicen, si la altura neta de succión es de 9 metros, determina el largo máximo del conducto de succión sin que se produzca cavitación. ¿Ya? Nos dan el factor de pérdida menor antes de la bomba, que sería 0,2, la presión del vapor y la presión atmosférica. El esquema es este, perdón si se ve mal, la imagen era muy mala calidad. Tenemos una diferencia entre cotas de 15 metros, la bomba aquí, esta es la línea de succión, este es el conducto de descarga y tenemos que resolver. Ya. Ya como les dije antes, la curva que notan es la curva motriz. Ya, entonces para hallar el caudal tenemos que sacar la curva de resistencia o también como le llamaba yo antes, la del sistema. Entonces aplicamos, como siempre hay que hacerlo, la ecuación de Bernoulli. Aquí están los datos del punto 1, la altura que me impulsa la bomba, los datos del punto 2 y las pérdidas de carga. Ya, despejo y dejo al lado izquierdo la altura que me impulsa la bomba, que sería h sub b, y al lado derecho pongo todo lo demás. Este 15 son la diferencia entre las cotas, estas las pérdidas de carga y las cargas menores, y en vez de yo poner velocidad, porque no me la dan la verdad, le pongo caudal partido por área elevado al cuadrado. ¿Ya? Este lado de la derecha se llama la curva de resistencia o del sistema, y la curva de la izquierda, que es donde vamos a reemplazar finalmente la curva que nos dieron, es la curva motriz. Entonces, donde tenemos que poner la altura de la bomba, reemplazamos la curva motriz y finalmente esto se transforma en una ecuación cuadrática. Y eso, agrupamos los caudales, o sea, perdón, los términos que contengan caudal, aquí al cuadrado, caudal a la 1 y caudal a la 0, ¿ya? Y si recuerdan mate 1, mate 0, mate del colegio, yo la tuve que buscar porque no me acordaba, eh, tienen que sacarle las raíces a esta ecuación, ¿ya? Y la ecuación que nos sirve va a ser la que tenga, que sume, que nos sume esta raíz porque es muy grande. Entonces, el caudal que nos sirve son 0,21 metros cúbicos, perdón, por segundo. La otra ecuación nos da menos 0,17 metros cúbicos por segundo. Eso no puede ser, entonces la descartamos. Si reemplazamos el valor que obtuvimos del caudal en la curva motriz, que sería esa curva, nos entrega la altura a la que estamos trabajando. Y así ¿cómo se llama? Se va formando la curva del sistema. Y la curva característica también. Listo. En el punto B nos preguntan sobre la potencia de la bomba. Nuevamente ponemos la ecuación de la potencia, que es ρgh por el caudal, y obtenemos 45.837,2 watts. Nos dan la eficiencia, nos dicen que es del 60%. Entonces, nuestra potencia hidráulica la partimos por la eficiencia y obtenemos la presión requerida, que serían 76,4 kilowatts. O sea que esa es la potencia del motor que hay que acoplar a esa bomba. Ya. Ahora, en la última parte nos piden el largo para que no exista cavitación. Nos dan que la altura neta de succión son 9 metros. Sacamos la velocidad con el caudal que habíamos sacado antes
2,97 metros por segundo. Y con eso podemos sacar hacemos la ecuación que dije al principio, que es la finalmente Bernoulli. Y tenemos que el largo, para que no exista cavitación, son 1,95 metros. La persona que se conectó, que se llama Nicolás Roquiccioli, por favor tenga más respeto y apague su micrófono, por favor. Ya. La longitud máxima son 1,95 metros, entonces. Esto sigue el mismo esquema del ejercicio 1. Ya. Eso listo con los ejercicios de la ayudantía. Sin embargo, vi la tarea 2 y quería aclarar esto que no sé si lo vieron en clase. Bueno, son las conexiones de bombas en serie y en paralelo. Cuando uno conecta bombas en serie, todos los caudales tienen que ser iguales, obviamente, porque lo que succione una bomba le va a llegar a las otras. Entonces, cuando uno tiene eh, bombas en serie, lo único que va a cambiar es la altura. La altura total va a ser la suma de todas las alturas que nos impulsan las bombas. En cambio, cuando uno tiene bombas en paralelo, vamos a sumar todos los caudales, porque cada bomba aporta caudal a su respectiva línea, y finalmente todos estos caudales se van a juntar. Y lo que va a ser igual en este caso son las alturas. Para cada bomba, como dije anteriormente, nos van a dar o la curva, o nos van a dar la curva formulada como ecuación, ¿ya? Que sería la curva motriz. Entonces, cuando tengamos una configuración en serie, lo primero que tenemos que hacer es la ecuación de Bernoulli. Luego, tenemos que analizar la ecuación motriz, ¿ya? Si están en serie, la altura va a ser la combinación de las dos alturas. Entonces, tenemos que sumar la curva motriz de la bomba 1 y la curva motriz de la bomba 2. Y con esto sacamos la curva total motriz. Luego juntamos Bernoulli y la ecuación motriz, ¿ya? Juntamos Bernoulli porque... perdón. Ya, juntamos Bernoulli porque los caudales son iguales, entonces podemos juntar las ecuaciones y lo resolvemos para obtener, por ejemplo, el caudal. Como aquí se ve en el gráfico, con una bomba tenemos esta curva y con dos bombas tenemos esta. El caudal se mantiene, pero la altura aumenta. En cambio, cuando tengamos en paralelo, primero siempre hacer el Bernoulli. Paso 2, hacemos la ecuación motriz, que sería, perdón, vemos la ecuación motriz, que sería esta la de la bomba 1. Como nosotros en paralelo lo que cambia es el caudal, de esta ecuación despejamos el caudal, ¿ya? Y de la bomba 2 hacemos lo mismo, despejamos el caudal. Y nuestro caudal total va a ser la suma de los dos caudales de cada bomba, que estaría en términos de la carga. Como ven en el gráfico, con una bomba se alcanza ese caudal y esa altura, y con dos bombas se alcanza esa altura, ¿ok? Que sería la misma, y este caudal. Listo. Entonces después juntamos todas las ecuaciones, que sería reemplazar la curva motriz en Bernoulli, y resolvemos. Listo. Eso sería. Si tienen alguna duda, me la hacen.
ahora o después al mail. Yo este video lo voy a subir a YouTube y para que lo vean de nuevo, etcétera. Y voy a subir la solución de la ayudantía, ¿ya? Eso sería, y muchas gracias por los que hayan asistido. Eso, ya.